Bueno, podemos valorar muchísimos aspectos, ¿no? Principalmente debemos analizar qué tipología de club somos. ¿Somos un club de cantera? Bien, pues a partir de ahí tenemos una serie de entrenadores que teóricamente hemos seleccionado, hemos captado, hemos formado y que estamos evaluando dentro del propio club, ¿no? A partir de ahí tenemos que pensar si ese entrenador que estamos evaluando y que hemos seleccionado tiene un porcentaje alto de compatibilidad con el modelo de club en el que estamos, ¿bien? Ya que hay aspectos a la hora que son muy importantes. Somos una cantera, trabajamos con un colectivo de entrenadores y buscamos que esos entrenadores evidentemente vayan siendo promocionados en los diferentes clubes de fútbol base, con el objetivo claro y real de que llegue al máximo nivel y a la máxima categoría dentro de la propia entidad, ¿no? Aquí los clubes deberían hacer un esfuerzo bastante grande en que esa promoción de entrenadores desde la propia entidad llevase planes de formación, planes de seguimiento y planes de sobre todo de mentorías por parte de los entrenadores más expertos de esa cantera para que puedan desarrollarse esos entrenadores y ser promocionados. Bien, aquí no entendemos como entrenadores que entran en determinadas canteras de equipos ya potentes, bien, no tengan una evolución muy clara en esas canteras, y seguramente es porque, bueno, no hay un plan de promoción, no hay un plan de evolución, un plan de mejora desde dentro de la propia entidad, no valorando evidentemente solo los resultados, sino que hay tres aspectos que debemos recalcar siempre. Este entrenador entra dentro de la situación de modelo de club y puede ser promocionado para ese modelo. Dos, ¿cuál es la mejora que ha obtenido este entrenador en los jugadores a los que entrena? Y estoy hablando de situaciones individuales. Los jugadores han crecido en cuanto al rendimiento de su posición, en cuanto al conocimiento del fútbol en su posición, y la tercera, evidentemente, cuánto han mejorado colectivamente sus equipos. Evidentemente, fijaros que no estoy hablando de ninguna situación de clasificación arriba o abajo, que evidentemente al final es valorable por todos los clubes, pero yo priorizaría principalmente en qué es lo que han mejorado esos jugadores con este entrenador, y hablo de forma individual, qué es en lo que han mejorado de forma colectiva, bien, y a partir de ahí, pues si se adapta al modelo propio del club de cantera, bien. Estos tres aspectos, bien, analizados desde las personas que coordinan y dirigen la política deportiva del club, pues evidentemente hacen que, bueno, pueda ser o no un candidato para ser promocionado desde la propia entidad, bien. Esto, y juntamente con tener en las escuelas de fútbol una rotación de entrenadores bueno, que vayan entrando y a que aquellos que vayan cumpliendo estos criterios puedan ir siendo promocionados en el club, pues hace bueno, que al final podamos tener no solo ya entrenadores cada vez más capacitados gracias a acciones de mentoría desde el propio club, sino que también se va generando una base y una cantera de entrenadores. No entendemos aquí en Fútbol Lab cómo los clubes solo hablan de cantera de jugadores y no hablan de cantera de entrenadores. De hecho, un club intermedio, sea profesional o no sea profesional, su gran objetivo debería ser que sus jugadores de cantera pudiesen estar al máximo número en el primer equipo, y evidentemente debe ser también un objetivo que sus entrenadores lleguen en algún momento a ser entrenadores del primer equipo. Bien, es un cambio de concepto que no se aplica y que tendemos mucho a traer entrenadores externos para los primeros equipos, y evidentemente en muchos casos es porque no se ha trabajado la cantera de entrenadores desde el propio club. Bien, y por eso necesitamos una persona de fuera, pero ¿quién mejor que un entrenador del club para que ha pasado todo ese proceso de validación, aprendizaje, seguimiento y evaluación por parte de la dirección deportiva para decidir y para llevar el primer equipo de la entidad? ¿Por qué? Conocimiento total de nuestra entidad, conocimiento total del modelo que está implantado en ese club, bien, y evidentemente un conocimiento total a nivel personal y a nivel de cómo trabaja en cuanto a la selección, a la captación, ¿vale? Y a sus conocimientos en cuanto al análisis de partido y análisis de situaciones de juego.